La paz sea sobre todos vosotros. Hoy me encontré con una historia que me llamó la atención y cuyo título es Cuando un grupo de salafis encontró a un hombre en una isla adorando a un ídolo y le hicieron dawah, por el Imam al-Maqdisi. Imam al-Maqdisi atribuye esta historia a Abdul Wahid ibn Said. Si bien las fuentes sobre la vida de estos hombres son difíciles de contrastar, sabemos con certeza que se trata de piadosos ascetas y reconocidos sufís de su época, razón por la cual podemos afirmar que el sufismo era una práctica común entre los salafis, pues son ellos quienes lo confirman a través de sus propias fuentes. Esta hermosa historia comienza así. Estábamos en un barco y nos alcanzó un fuerte viento que nos llevó hacia una isla. Así que desembarcamos y encontramos a un hombre adorando a un ídolo. Nos acercamos a él y le dijimos, oh persona, ¿qué estás adorando? Entonces señaló hacia el ídolo. Dijimos, hay con nosotros en el barco quienes hacen lo mismo, pero un ídolo no es un dios para ser adorado. Que aquí se cite explícitamente, hay con nosotros en el barco quienes hacen lo mismo, es una bonita manera de señalar las múltiples creencias que existían en aquella época, y sobre todo, cómo los salafis, aun siguiendo su camino trazado, respetaban y se mezclaban con la gente que no pensaba como ellos. De lo contrario, el relato no hubiese citado a estos asociadores. Entonces el hombre dijo, ¿a quién adoráis vosotros? Dijimos, adoramos a Allah. Él dijo, ¿y quién es Allah? Dijimos, aquel cuyo trono está sobre los cielos, y sobre la tierra está su dominio, y sobre los vivos y los muertos está su decreto. Él dijo, ¿y cómo llegasteis a conocerlo? Dijimos, el Rey poderoso, el Creador exaltado, nos envió un mensajero honorable, y él nos informó. Él preguntó, ¿y qué hizo el mensajero? Respondimos, cumplió el mensaje y luego Allah lo llevó consigo a la muerte. Él dijo, entonces, ¿no os dejó una señal? Fijémonos en la sabiduría de este adorador de ídolos al pedirles la señal o prueba de la misión del profeta Mohammed en la tierra. Muy bueno, la verdad. Dijimos, sí, por supuesto. Él preguntó, ¿qué os dejó? Respondimos, nos dejó con un libro procedente del rey. Él dijo, mostradme ese libro del rey, porque seguramente los libros de los reyes son los más excelentes. Entonces, le dimos la compilación de páginas escritas del Corán, y él dijo, no conozco esto. Entonces le leímos una sura del Corán. Mientras recitábamos, él comenzó a llorar, y mientras más leíamos, más lloraba. Hasta que completamos la sura. El hombre dijo, es obligatorio que aquel que pronunció estas palabras no sea desobedecido. Aquí se nos muestran dos cosas. Los salafis estaban asegurando que el mensaje que el profeta Mohammed les había dejado era el sagrado Corán. Por otra parte, si nos fijamos bien, están haciendo dawah al hombre solo con el Corán, tal como nos enseña el libro de Allah. Luego abrazó el Islam y le enseñamos las leyes del Islam y los capítulos del Corán, y lo llevamos con nosotros en el barco. Ya sabemos que el Corán es fácil de entender y que, por lo tanto, no debieron enseñar al hombre nada complicado, pues, como se narra a continuación, las enseñanzas acabaron antes de la llegada de la noche. Mientras viajábamos, la noche cayó sobre nosotros, y cada persona se fue a su cama. Él dijo, oh gente, este Dios al que me habéis guiado, cuando llega la noche, ¿duerme? Dijimos, no, oh siervo de Allah, Él es eterno, autosuficiente, el poderoso, que no duerme. Así que él dijo, qué malos adoradores sois, dormís mientras vuestro guardián protector no duerme. Entonces lo comenzó a adorar y nos dejó solos. Cuando llegamos a nuestra tierra, le dije a mi compañero, esta persona es nueva en el Islam y un extraño en esta tierra. Entonces reunimos algo de dinero y se lo dimos. Él dijo, ¿qué es esto? Le dijimos, gástalo para satisfacer tus necesidades. Él dijo, no hay ninguna deidad digna de adoración además de Allah. Curiosamente, aquí el buen hombre está haciendo shahada tal como la menciona el Corán, es decir, la ilaha illallah, sin añadir el nombre de ningún profeta. Estaba en las islas en el océano, adorando a un ídolo, además de Allah, y él no me abandonó. Entonces, ¿me abandonará ahora que lo conozco? Luego se fue para ganarse la vida.
y luego, después de eso, fue el más grande de los piadosos hasta que murió. Qué lección de humildad y saber estar la de este hombre. Se le ofrece dinero y no lo quiere. Fue a trabajar para ganarse la vida. Al contrario que muchos eruditos salafistas de hoy que viven de la subvención de sus gobiernos. Este buen hombre, con su ejemplo, nos recuerda aquello que el Corán nos ha dejado tan claro. El musulmán debe ganarse sustento trabajando, no viviendo de la palabra de Allah. En fin, una historia preciosa y llena de sabiduría que, en resumen, nos proporciona las siguientes enseñanzas. La práctica del sufismo era algo común en los salaf más destacados, por lo tanto, no se entiende cómo hoy día la critican tanto. Los salaf respetaban y convivían con los asociadores. Sin embargo, el discurso de muchos salaf de la actualidad está basado en el odio hacia estas personas, algo incomprensible si tenemos en cuenta los sociables que eran los salaf más destacados de aquella época. Los salaf mencionan explícitamente en este relato que aquello que les dejó Mohammed fue el Corán y que con él hacían dawa a las gentes. Además, por el periodo de tiempo que señala la historia al citar la llegada de la noche, su dawa era muy sencilla. Por ello, tampoco se entiende cómo los salaf modernos basan su conocimiento y predicación en complicados preceptos y opiniones de eruditos que nacieron siglos después del profeta, cuando los primeros se basaban únicamente en el Sagrado Corán, como nos confirma esta historia. El testimonio de fe que hace el hombre nos muestra la shahada que aparece en el Corán, es decir, la ilaha illallah. Los piadosos tenían miedo de aceptar incluso la más mínima ayuda de otros piadosos. Hoy vemos que muchos de los salaf tienen canales de televisión o viven como reyes con el dinero que reciben del Estado, algo que, como hemos visto, no hacían los auténticos salaf. Esta bonita historia nos aclara sobre aquellos primeros salaf, de los cuales debemos estar orgullosos todos los seguidores del profeta Mohammed, pues cumplieron con el Islam que Allah les había revelado. Esto era el apunte de hoy. La paz sea sobre todos vosotros.